te gusta de jugar debajo de la cama? Todo comenzó cuando tenía unos 8 o 9 años. En realidad, quizás fue antes, pero ese es el primer recuerdo que tengo de ello. Verás, he tenido parálisis del sueño desde que tengo memoria, aunque ahora es raro que me ocurra, ya que soy adulto. La mayoría de las personas a las que les he contado esto asumen que solo le tengo miedo a la oscuridad o que tengo pesadillas terribles, pero no es así, aunque sí le tengo miedo, y sí las tengo. Ja, ja. Siempre he tenido sueños muy vívidos. Cuando soñaba, estaba allí. Podía ver, oler, escuchar y sentir. También era muy hábil en el sueño lúcido, pudiendo alterar mis sueños a voluntad. Sin embargo, eso no funcionaba con las pesadillas, y a menudo tenía pesadillas antes de estos episodios, horribles y vívidas, casi todas las noches. Soñaba con caídas, incendios, muerte, estar solo en el espacio vacío, pero sobre todo con monstruos, y esos eran los peores. Algunos eran íconos clásicos de las películas de slasher de los 80, como Jason, Freddy, etc. Creo que mi mamá me dejó ver esas películas demasiado joven, junto con leer a Stephen King, pero sigue siendo mi heroína. Esos sueños generalmente involucraban correr y esconderme en lugares extraños, como edificios abandonados o en medio del bosque. Pero los monstruos que no venían de las películas eran mucho peores. Se supone que los sueños provienen del subconsciente, así que supongo que mi mente los creó, aunque de niño parecían salidos de las profundidades del infierno. Cosas retorcidas y grotescas, a veces vagamente humanas, con extremidades faltantes o demasiadas, caras horribles con piel faltante o ojos colgando de sus cuencas. Otros no eran humanos en absoluto, criaturas gigantes con alas, garras y dientes afilados, sombras negras con ojos rojos que simplemente se quedaban en la esquina mirándome mientras hacía tareas cotidianas, como la tarea o ver televisión. A veces despertaba antes de que me atraparan, pero no siempre. Dicen que no puedes morir en los sueños, pero yo lo he hecho muchas veces. He caído y golpeado el suelo, me he quemado en incendios, me han apuñalado y cortado. Incluso tuve un sueño en el que estaba en un funeral que resultó ser el mío. Esa noche no volví a dormir. Bueno, no es que le tema a la oscuridad per se, ni siquiera a las pesadillas, sino a despertarme en la oscuridad. Déjame explicarte cómo era una noche típica para mí cuando era pequeño y quizás puedas empezar a entender. Me dormía en mi habitación con la televisión encendida, principalmente por la luz. El sonido estaba lo suficientemente alto como para distinguir lo que decían. A veces me quedaba dormido en el sofá, con la luz y el sonido provenientes de la habitación de mis padres antes de tener televisor en mi propio cuarto. Luego comenzaba el sueño. El peor de todos que tuve con frecuencia, no sé qué tan comunes son los sueños recurrentes, pero siento que tuve más de lo normal, comenzaba conmigo despertando en mi propia cama. Veía todo desde mis propios ojos, no en tercera persona, como en muchos sueños. Miraba mi reloj despertador y siempre marcaba las 3:33 am. Entonces empezaba el miedo. Sabía lo que venía, pero era incapaz de evitarlo. Poco a poco ponía los pies en el suelo, me levantaba y me estiraba bostezando. Empezaba a dirigirme al baño. No estoy seguro de cómo sabía que ese era mi destino, porque nunca llegaba. Y entonces tropezaba con algo. Me estrellaba contra el suelo, golpeando la mesita de noche y haciendo que el reloj cayera sobre mi cabeza antes de rebotar en el piso. Así que ahí estaba,
maldiciéndome mientras miraba debajo de mi cama. No había nada, y quiero decir nada. La escasa luz de mi habitación debería penetrar al menos unos centímetros en la oscuridad, pero era como un muro de sombra negra, un vacío absoluto, y me quedaba paralizado de miedo. De repente, dos pequeñas esferas azules de fuego aparecían, justo a la altura de mis ojos. Los ojos de algún ser desconocido que miraba directamente a mi alma. Su aliento era lo peor. Lo veía y lo olía al mismo tiempo. Solo sé que respiraba porque salía como una neblina, como cuando estás afuera en invierno. Solo que en mi habitación no hacía frío. Y ese aliento en mi rostro era tan helado que me congelaba hasta los huesos. Y el hedor, era como si alguien hubiera tomado cadáveres de animales y pañales sucios y los hubiera prendido fuego con 1000 fósforos, como azufre, pelo quemado y mierda. Mi mente gritaba, ¡corre! ¡Escóndete! Pero mi cuerpo estaba paralizado. Estaba hiperconsciente. Podía sentir cada músculo de mi cuerpo tensarse en preparación, pero no pasaba nada. Entonces me agarraba. No veía extremidades ni nada, pero algo me arrastraba debajo de la cama. Luego estaba en una oscuridad total. Podía sentir su aliento repugnante en mi cuello y escuchar los latidos de mi corazón, pero mi vista había desaparecido por completo. No sentía brazos rodeándome específicamente, pero algo me sostenía allí, como si me hubieran envuelto en una manta hecha de carne, pero era más fuerte que yo y me inmovilizaba por completo. Entonces sentía su lengua deslizarse lentamente desde mi cuello hasta mi oreja, como si estuviera saboreando mi miedo. Con una voz que solo puedo describir como vidrios rotos empapados en sangre, áspera y chirriante, pero húmeda, susurraba, ¿qué te gusta de jugar debajo de la cama? Ahí era cuando reaccionaba. Forcejeaba y luchaba, golpeando con los codos y pateando con todas mis fuerzas, hasta que lograba soltarme de su agarre. Y entonces despertaba. Aquí es donde comienza la verdadera diversión. Estaba completamente paralizado, a veces hasta el punto de no poder siquiera abrir los ojos. A veces eso era todo. Solo me quedaba inmóvil 1 minuto o 2 antes de recuperarme. Incluso ahora me estoy asustando un poco al escribir esto. Los recuerdos son tan vívidos. Otras veces las pesadillas me seguían. Recuerdo una vez, estaba acostado paralizado, tratando de forzar mis ojos para cerrarlos, cuando escuché esa misma voz gruesa y áspera decir, «Vuelve debajo de la cama, los juegos apenas comenzaban». No podía girar la cabeza para mirar hacia el sonido. No estoy seguro de que lo hubiera hecho aunque pudiera, pero sentía su aliento frío en mi oreja. Supongo que debí gritar, aunque no lo recuerdo, porque mi mamá entró corriendo y encendió la luz. Juro que vi una sombra por el rabillo del ojo fundirse en el piso, dirigiéndose de nuevo debajo de la cama. Ella revisó, me aseguró que no había nada allí, y todavía no sé qué creer. Según los terapeutas y consejeros con los que he hablado, estaba experimentando alucinaciones visuales y auditivas comunes en la parálisis del sueño, pero ellos no saben cuán real se sentía. Cuando despertaba en mi cama, apenas podía moverme. Saltaba de ella, asegurándome de no acercarme al borde. Corría a la habitación de mis padres y me metía en su cama. Tristemente, hasta los 14 años. Pero muchas veces no despertaba en mi cama, sino donde me había quedado dormido. A veces, después de ese sueño en particular,
despertaba en el piso junto a mi cama, lo cual era lo peor, especialmente si la parálisis aparecía, lo que ocurría a menudo. He despertado en el sofá, en el piso de la habitación de mis padres, en la cocina, en la bañera vacía, incluso una vez en el porche. En esas ocasiones, a veces encontraba arañazos y cortes en mi cuerpo, generalmente pequeños, aunque una vez tuve una herida de 15 centímetros en las costillas. Todavía tengo la cicatriz. El terapeuta dijo que era por sonambulismo y chocar. Contra cosas, mi abuela tenía una visión muy diferente. Amaba a mi abuela. Definitivamente no era la típica anciana dulce. Mi abuela tenía un profundo interés en lo oculto. Cuando le conté sobre mis sueños, se persignó e hizo ese gesto raro del mal de ojo. Le pregunté por qué se asustaba tanto. Cariño, las 3:33 son una hora de maldad, me explicó. El 3 es el número de Satanás. Las 3 a.m. son la hora de las brujas, cuando el velo entre los reinos es delgado y la realidad puede distorsionarse. Era más probable que fuera un demonio real intentando arrastrarte al inframundo. Tienes suerte de haber sobrevivido a los ataques. También me dijo que no era sonambulismo, como sugería el terapeuta, sino que en realidad estaba en otro, digamos, plano alterno o dimensión, o incluso el inframundo. Siempre pensamos que estaba un poco loca, pero ahora no estoy tan seguro. Ojalá aún estuviera viva para ayudar a mi familia. Recientemente, mi hijo de 7 años ha estado despertando en medio de la noche, justo alrededor de las 3:30 a.m., gritando por el monstruo con ojos de fuego azul. Lo estaba abrazando después de un episodio reciente, diciéndole que era un sueño y que estaría bien. Él seguía repitiendo «no». Cuando logré calmarlo un poco, le pregunté por qué decía eso. Me respondió «no quiero jugar debajo de la cama».